Es con alegría que saludamos a cada uno de nuestros oyentes, anhelando que el Señor esté con ustedes, con sus familias, y que al haber empezado el recorrido que nos llevará hasta el final de los tiempos, al estudiar en la firme palabra profética lo que el Señor se ha dignado a bien mostrarnos, podamos permitir que Dios nos acompañe con su bendición en nuestro estudio. Y vamos a hacerlo como de costumbre orando al Señor. Nuestro Dios y Padre, te agradecemos tus misericordias. Confiamos en que nos darás la iluminación de tu Espíritu al abrir la segura palabra profética. Gracias por mostrarnos el fin y poder de esta manera nosotros tener confianza en tus promesas, en tu palabra, y en que en medio de las terribles aflicciones y tremendos desastres que inundarán el mundo, sin embargo, tú quieres que podamos estar seguros al abrir o al abrigar al abrigo del Altísimo, al estar bajo ese abrigo y morando bajo sus alas. Guíanos pues en este estudio, lo agradecemos en Jesús. Amén. Abrimos la palabra en Isaías capítulo 46, versículos 9 y 10. Y leemos de la siguiente manera. Acordaos de las cosas pasadas desde tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio, y desde lo antiguo lo que aún no era hecho. El ser humano siempre ha querido conocer el futuro. Satanás, el autor del mal, el plagiador y falsificador de lo que Dios hace, ha corrido a suplir esa inquietud humana y lo ha hecho con predicciones sobre asuntos que sabe que él puede manejar para conseguir la confianza de quienes así puede engañar. Le pronosticó, por ejemplo, la muerte a Saúl, porque lo tenía por completo en sus manos y podía cumplir esas predicciones y así otorgar confianza. A través de la historia tenemos diferentes profetas. Nombremos algunos: Nostradamus, Zoroastro, el oráculo de Delfos, los mayas, Julio Verne, etc. Interesante que célebre, por ejemplo, fue el oráculo de Delfos unos 800 años antes de Cristo. Era una mujer que atendía a sus clientes allá en una caverna, iluminada con algunas antorchas que levemente o tenuemente alumbraban. Y ahí hacía sus predicciones que eran ambiguas, semejante a horóscopos modernos. Y, por ejemplo, se cuenta de Creso, quien fue a consultar si podía ir a pelear con los persas y se le dijo, por supuesto. Y con mucho entusiasmo se le dijo, si tú vas habrá un rey vencido. Cuando fue vencido Creso y regresó para reclamarle al oráculo, le dijo, yo le dije la verdad, iba a haber un rey vencido y fuiste tú. Nosotros no necesitamos errar. Los mayas, por ejemplo, se les atribuye unas 7 profecías. Y entre eso, algunos de ustedes quizás recuerden que habían pronosticado el fin del mundo para el 23 de diciembre del año 2012. Y aparecen continuamente profetas con sus predicciones, pero nadie necesita aventurar, nadie necesita ser engañado, porque hay uno solo que conoce el fin desde el principio, y ese es, por supuesto, Dios. Él dijo que anunciaba el fin desde el principio. En Amós 3:7 nos dice que lo hace a través de los profetas. Y ellos escribieron la segura palabra profética. Y en esa palabra profética encontramos
el destino del mundo predicho, que es el capítulo de nuestro estudio hoy. Y entremos en materia en ese capítulo de estudio. Comienza con un lamento de nuestro Salvador, con palabras pronunciadas por voz entrecortada por el llanto y que están registradas en Lucas 19. ¿Por qué la inspiración escogió esos versículos como introducción? Porque contienen un profundo y solemne mensaje que debe ser entendido. Pero permítanme analizar ese mensaje al final y recordar primero sobre quién se pronunció ese lamento y por qué. Se pronunció sobre Jerusalén, ciudad especialmente favorecida. Los profetas hebreos o los poetas hebreos, que también eran profetas, los que escribieron la Biblia, habían cantado, como por ejemplo en el Salmo 48:2, lo siguiente: hermosa provincia, el gozo de toda la tierra es el monte de Sión, la ciudad del gran rey. Y en el Salmo 132:12 o 13 dice: porque el Eterno eligió a Sión, la quiso para su morada. Y durante más de 1000 años, ese pueblo fue favorecido de manera especial. Y un resumen muy apropiado lo hace nuestro libro El conflicto de los siglos, donde en la página 21 nosotros leemos que allí donde estaba Jerusalén, en el monte Moria, donde había sido asentada, allí los profetas habían dado durante siglos sus mensajes de amonestación. Allí los sacerdotes habían mecido sus incensarios y había subido a Dios el humo del incienso mezclado con las plegarias de los adoradores. Allí había manifestado Jehová su presencia en la nube de gloria sobre el propiciatorio. Tantas situaciones especiales habían ocurrido allí. Pero la historia de aquel pueblo tan favorecido era un relato de sus apostasías y sus rebeliones. Había resistido la gracia del cielo, abusado de sus prerrogativas y menospreciado sus oportunidades. Dios luchó hasta que no hubo nada más que hacer. A través del profeta Isaías, Dios lanza una pregunta que es un reto. ¿Qué más podía yo hacer a mi viña? Si alguien tiene una idea de algo que faltó, dígalo. Por supuesto, después de dar a su hijo y vaciarse el cielo en ese don, ¿qué más se podía hacer? No podía hacer nada más. Ahora, el pueblo había despreciado el plan de vida santa que el cielo requería y que ofrecía, pero siguieron siendo religiosos con sus ritos, ceremonias, se enorgullecían del templo, un templo, ese templo de Salomón, del cual la inspiración nos dice que fue el más soberbio edificio que el mundo jamás haya visto. Ese templo fue destruido por Nabucodonosor y reconstruido por Zorobabel unos 500 años antes de Cristo. Para el tiempo de Cristo, recordamos, Herodes el Grande lo había refaccionado totalmente, reconstruido, con unas piedras de tamaño fabuloso traídas desde Roma, de mármol esas piedras. De modo que dejaban mudo al que las veía. Y los discípulos, en Mateo 24, frente a ese monumento que era el orgullo nacional, le dicen a Jesús: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Ahí está el relato, Mateo 24. Quedaron mudos cuando Cristo les dice: de cierto os digo, que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada o removida. El relato de Mateo nos dice que cuando ya pudieron hablar, estando en el monte de los olivos, 4 de ellos, nos dice Marcos, 4 de ellos que fueron Pedro, Santiago, Juan y Andrés,
ahora pudieron hablar, recuperaron el habla y le preguntaron diciendo: ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Jesús les contesta con el sermón de Mateo 24, que está también registrado en Marcos 13 y en Lucas capítulo 21. Y en ese sermón nos dice acá el conflicto de los siglos. En ese sermón, Cristo les dio un bosquejo de los sucesos culminantes que habrían de desarrollarse antes de la consumación de los tiempos. La profecía del Señor entrañaba un doble significado. Al par que anunciaba la ruina de Jerusalén, presagiaba también los horrores del día final. Repasemos un poco eso de la ruina de Jerusalén. Y vamos a ir al profeta Miqueas, en el capítulo 3. De los versículos 5 en adelante hace una descripción impresionante. Así dice Jehová acerca de los profetas que hacen errar a mi pueblo y que muerden con sus dientes y claman paz, y contra el que no les da de comer declaran la guerra. Por tanto, noche será para vosotros, no tendréis visión. Os será oscuridad de manera que no adivinéis, y sobre los profetas se pondrá el sol, y serán avergonzados los profetas. Y luego dice también: oíd esto ahora, cabezas de la casa de Jacob y capitanes de la casa de Israel, que abomináis el juicio y pervertís todo el derecho, que edificáis a Sión con sangre y a Jerusalén con injusticia. Sus cabezas juzgan por cohecho, y sus sacerdotes enseñan por precio, y sus profetas adivinan por dinero, y se apoyan en Jehová diciendo: ¿no está Jehová entre nosotros? ¡Qué características! En estas condiciones, el dueño de la viña manda a su hijo y lo matan. ¿La razón? La pureza de Cristo y su santidad hacía resaltar la iniquidad de ellos, y por eso le aborrecían y le señalaban como el causante de sus desgracias. Y ahí en San Juan, el capítulo 11, está el registro de que cuando se reunió el Sanedrín para ver cómo hacían y cómo solucionaban el problema con ese hombre, dijeron: ¿y qué vamos a hacer? Porque van a venir los romanos y van a destruir nuestro lugar. ¿Qué vamos a hacer si este hombre con esas enseñanzas no permite la defensa? Dice que si pone una mejilla y le pegan ahí, ponga también la otra. Y que se le hacen pleito por la túnica, que entregue también la capa. Entonces, no nos sirve eso. Y Caifás dijo: no sabéis nada. No sabéis que os conviene que un hombre muera y no que toda la nación perezca. Y la gente dijo: su sangre sea sobre nosotros y nuestros hijos. Sellaron su suerte. Mataron al autor de la vida, al que venía a salvarlos y a redimirlos. Pero algo muy interesante que leímos en el capítulo: admirable fue la paciencia que tuvo Dios con los que rechazaron su evangelio y asesinaron a su hijo. Porque en Lucas 13 hay una parábola de la higuera estéril, donde el dueño de la viña dice: vamos a liquidarla. Pero el que está a cargo de ella le pide clemencia 1 año más, para que si después de eso no da fruto, entonces se corte. En el caso de la nación judía, fueron 3 años y medio después de que mataron a Cristo, que tuvieron oportunidad también aquellas personas que no habían tenido algún contacto con el Señor y pertenecían, por supuesto, a esa nación. Y la nación tuvo oportunidad, todos los individuos que quisieran, a través de la predicación apostólica. Y la inspiración que leímos nos dice: pero que por el odio y la crueldad que manifestaron hacia los discípulos de Jesús, rechazaron el último ofrecimiento de misericordia.
Dios retiró entonces su protección y dio rienda suelta a Satanás y sus ángeles, y la nación cayó bajo el dominio del caudillo que ella misma había elegido. Menospreciaron la gracia de Dios, que los habría capacitado para subyugar sus malos impulsos, y esos malos impulsos los vencieron. Y Satanás despertó las más fieras y degradadas pasiones del alma. Sigo leyendo. Tanto en la familia como en la nación, en las clases bajas como en las clases superiores del pueblo, no reinaba nada más que la sospecha, la envidia, el odio, el altercado, la rebelión y el asesinato. No había seguridad en ninguna parte. Los amigos y parientes se hacían traición unos a otros. Los padres mataban a sus hijos y estos a sus padres. Increíble este cuadro, cuando ya se rechaza la gracia. Y esto ocurrió del año 34 en adelante, pero especialmente cerca del año 70. Y como estamos leyendo, al rechazar y perseguir a los apóstoles. De modo que el cuadro fue sumamente caótico. Los jefes de los bandos opuestos, porque se formaron camarillas, se formaron grupos, y los jefes de los bandos opuestos hacían a veces causa común para despojar y torturar a sus desgraciadas víctimas, y otras veces esas mismas facciones peleaban unas con otras y se daban muerte sin misericordia. Ni la santidad del templo podía refrenar su ferocidad, nos dice el relato inspirado. Los fieles eran derribados al pie de los altares y el santuario era mancillado y sus cadáveres o por los cadáveres de aquellas carnicerías. Esto ocurrió incluso antes del sitio de Jerusalén. Dios mandó señales. Voces misteriosas leímos. Voces misteriosas clamaban: salgamos de aquí. En la noche aparecían luces sobre el templo y el altar. La puerta de oriente, que requería de 20 hombres para manipularla, ya fuera a cerrarla o abrirla, de repente se abría sola. Un hombre recorrió durante 7 años a Jerusalén clamando y dando voces de lamento. Y en esas condiciones la ciudad es sitiada por Cestio Galo. Pero ellos confiaban en sus trincheras, torres, fortificaciones que la hacían prácticamente inexpugnable. De hecho, Tito mismo dijo que Dios mismo había entregado la ciudad al ver esas torres y esas fortalezas. Entonces, en el primer sitio bajo Cestio Galo, cuando la ciudad estaba ya por rendirse, sin causa aparente, la providencia de Dios, Cestio Galo se retiró para que se pudiese cumplir la profecía y la oportunidad de los verdaderos cristianos, quienes habían recibido la palabra de Jesús que les dijo allá en San Lucas 21, 20 y 21, cuando viereis a Jerusalén cercada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estuvieren en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse. Y el relato nos dice que ni un solo cristiano pereció. Pasan 3 años y medio y vuelve el sitio ahora bajo Tito. Y espantosas son las escenas que ocurren. Ya se había cumplido parcialmente en otras ocasiones cuando Nabucodonosor sitió. Ya se había cumplido parcialmente la profecía que temprano en la historia de Israel, con Moisés, en Deuteronomio capítulo 28, se había dado si el pueblo abandonaba a Dios. Y la profecía era la siguiente. Leo Deuteronomio 28, desde los versículos 49 hasta el 57. Seleccionaremos algunos versículos. Jehová traerá contra ti una nación de lejos, desde lo último de la tierra, que vuele como águila, nación cuya lengua no entenderás. Indudablemente aquí hay una referencia a Babilonia.
gente fiera de rostro, que no tendrá respeto al anciano ni perdonará al niño. Y comerán el fruto de tu ganado y el fruto de tu tierra hasta que perezcas. Y no te dejará grano, ni mosto, ni aceite, ni la cría de tus vacas, ni los rebaños de tus ovejas hasta destruirte. Y te pondrá sitio en todas tus ciudades hasta que tus muros altos y fortificados, en que en tú confías, caigan en toda la tierra. Te sitiará, pues, en todas tus ciudades y en toda tu tierra que Jehová tu Dios te hubiere dado. Y comerás del fruto de tu vientre, la carne de tus hijos y de tus hijas, que Jehová tu Dios te dio en el asedio y en el aprieto en que te angustiará tu enemigo. El hombre que es tierno y muy delicado en medio de ti, su ojo será maligno para con su hermano, y para con la esposa de su seno, y para con el resto de sus hijos que le quedaren. En otras palabras, mataba a alguno para comérselo y no le daba ni siquiera a la esposa y a los hijos. Cuadro tan dantesco, ¿verdad? Terrible. Y luego nos dice, la tierna y delicada entre vosotros, que no osaría poner la planta de su pie sobre la tierra por delicadeza y ternura, su ojo será maligno para con el marido de su seno, y para con su hijo, y para con su hija, y para con su chiquita, que sale de sus pies, pues los comerá a escondidas. ¿Saben ustedes que en este pasaje hay una palabra que se puede traducir por placenta? Donde dice que aún la placenta sería comida y a las escondidas. En el apuro con que tu enemigo te oprimirá en tus ciudades. Eso era profecía, que por supuesto Dios no quería que nunca se cumpliera, pero el pueblo decidió cumplirla. Y por eso en Lamentaciones 4:10, el profeta Jeremías, quien tuvo que sufrir en carne propia las invasiones babilónicas, el profeta Jeremías registra en Lamentaciones 4:10 lo siguiente: las manos de las mujeres tiernas cocinaron, ya como un hecho. Las manos de las mujeres tiernas cocinaron a sus propios hijos, fueron su comida cuando mi pueblo fue destruido. Así es de que esto que ya se había cumplido un poco, ahora en el sitio de Jerusalén fue una cosa espantosa. Y nosotros leímos un cuadro dantesco, porque los romanos torturaban y sacrificaban a los judíos y los ponían frente al muro para que sirviera de escarmiento y para que se rindieran, pero aún así no se rendían. Y había tantas cruces que a duras penas había lugar para pasar por entre ellas. Finalmente viene el asalto. Tito ha dado órdenes de que se respete el templo, ese monumento tan extraordinario que él lo miraba como embelesado. Y junto con su centurión Liberelis hacen todo lo posible para evitar la destrucción del templo, pero uno mayor que ellos ha dicho, no quedará piedra sobre piedra. Y finalmente, al arder todo el edificio con los detalles que ustedes leyeron, cuando un soldado sin ser visto lanzó una tea encendida y ardió el edificio y los romanos tuvieron que retroceder, Tito tuvo que retroceder. Sencillamente, uno mayor, repito, había dado una profecía que se iba a cumplir y se estaba cumpliendo. Y la terca resistencia de los judíos, aún estando en el templo, hizo que las gradas estuvieran bañadas por la sangre que corría de todos aquellos quienes eran muertos. Y luego, adentro de los muros de la ciudad, leímos en el relato inspirado que la carnicería era espantosa y los legionarios romanos tenían que pisar sobre cadáveres para poder seguir matando. Más de 1 millón de judíos perecieron en esa ocasión. Ahora, queridos oyentes, hermanos, amigos, pregunto, ¿por qué tenemos ese registro en los anales proféticos? Para aumentar nuestro conocimiento de los horrores en la historia
así como conocemos los horrores de Auschwitz, de Dachau, de Ravensbrück, del Holocausto en la Segunda Guerra Mundial. Así como conocemos eso. No. Nosotros leímos en el Conflicto de los Siglos, la página 28, que Cristo le dio a los discípulos un bosquejo de los sucesos culminantes que habrían de desarrollarse antes de la consumación de los tiempos, y que la profecía del Salvador entrañaba un doble significado. Al par que anunciaba la ruina de Jerusalén, presagiaba también los horrores del día final. Y a eso vamos a agregar lectura de la página 40, donde nos agrega lo siguiente. La profecía del Salvador referente al juicio que iba a caer sobre Jerusalén va a tener otro cumplimiento, y la terrible desolación del primero no fue más que un pálido reflejo de lo que será el segundo. En lo que acaeció a la ciudad escogida, podemos ver anunciada la condenación de un mundo que rechazó la misericordia de Dios y pisoteó su ley. Lóbregos son los anales de la miseria humana que nos abruma de estupor. Horrendas han sido las consecuencias de haber rechazado la autoridad del cielo, pero una escena aún más sombría nos anuncian las revelaciones de lo porvenir. La historia de lo pasado, la interminable serie de alborotos, conflictos y contiendas, toda la armadura del guerrero en el tumulto de batalla y los vestidos revolcados en sangre, ¿qué son y qué valen en comparación con los horrores de aquel día, cuando el Espíritu de Dios se aparte del todo de los impíos y los deje abandonados a sus fieras pasiones y a merced de la saña satánica? Entonces el mundo verá como nunca los vio los resultados del gobierno de Satanás. Ese gobierno de Satanás incitó al pueblo de su tiempo para rechazar a Cristo. Y se nos dice lo siguiente: el gran pecado de los judíos consistió en que rechazaron a Cristo. El gran pecado del mundo cristiano iba a consistir en que se rechazaría la ley de Dios, que es el fundamento de su gobierno en el cielo y en la tierra. Por tanto, al rechazar la ley de Dios de manera legislativa, bajo, y vamos a decirlo claramente, bajo el nuevo orden mundial, el mundo verá como nunca vio los resultados del gobierno de Satanás. Ya se han empezado a ver esos resultados. Pregunto, ¿qué del aborto y las legislaciones al respecto? Se imponen penas a alguien que dé un puntapié a un perro. Y por supuesto, estamos de acuerdo en que no debe haber maltrato animal. Pero permítame hacer aquí la comparación. Se imponen penas al que patee un perro, pero se anima, se favorece y se legisla positivamente, se aprueba el asesinato de un ser humano, descuartizándolo en el vientre de la madre. Esas legislaciones solo pueden venir de Satanás. ¿Y qué del homosexualismo? Mejor ni hablar de semejante abominación. Dijo Jesús: cuando viereis la abominación en el lugar santo de la cual habló el profeta Daniel. Hay muchas abominaciones, pero la abominación en el lugar santo ocurrirá cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos. Sabed que el fin ha llegado. ¿Eso qué es? En Jerusalén, los ejércitos que la rodearon
colocaron unos estandartes de adoración al sol dentro del área que circuía a Jerusalén y que era considerada como santa. De eso es que habló Jesús y hizo referencia a Daniel. Nosotros ahora tenemos también el equivalente a esa abominación, una abominación puesta en lugar santo. La luz profética declara que los 10 reyes de Apocalipsis 17, que el mundo sencillamente no sabe qué son esos, pero el mundo repite de nuevo orden mundial y eso no es otra cosa que los 10 reyes de Apocalipsis 17. Entonces, eso que llamamos y que conocemos hoy como nuevo orden mundial, legislarán la imposición de la abominación puesta en el lugar santo. El día pagano de la adoración al sol, el domingo, será impuesto en lugar del sábado. Cuando eso ocurra, dice la profecía, sabed ciertamente que la destrucción del mundo ha llegado. Entonces, con toda plenitud habrá ese otro cumplimiento del cual la destrucción de Jerusalén fue un pálido reflejo comparado con los horrores del día final. Eso fue lo que leímos. El mundo verá como nunca, leímos también. Si recordamos Jerusalén, la Inquisición en la Edad Media con todas sus torturas, a Auschwitz, a Dachau, a Ravensbrück, a Treblinka, a los 60 millones de asesinados en la Revolución Cultural China, los 20 millones de asesinados en las purgas de Stalin en la Siberia. Si pensamos en eso, entonces eso quedará opacado por los horrores del día final, cuando el mundo verá como nunca antes vio los resultados del gobierno de Satanás. Escaparon los cristianos, nos dice la historia, en el sitio de Jerusalén. Cristo había dado señal. ¿Estuvieron ellos atentos a la señal y obedecieron? Y ni uno solo pereció. Ahora, con esto en mente, entendemos entonces el porqué del llanto de Jesús, que está registrado en San Lucas capítulo 19, y es conveniente que leamos el pasaje completo a partir del versículo 41. San Lucas capítulo 19, versículos 41 y podemos leer hasta el 44. Dice así: Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: Oh, si hubieses conocido, por lo menos en este día, lo que toca a tu paz, pero ahora está encubierto a tus ojos, porque vendrán días sobre ti en que tus enemigos te cercarán con vallado, y te pondrán cerco, y de todas partes te pondrán en estrecho, y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Jesús lanzó un clamor, un gemido, y les recuerdo que Él no solo vio la destrucción de Jerusalén, sino que vio en mirada panorámica y profética todo hasta el día final. Y por eso se entrecortó su voz en llanto. Y dijo: si por lo menos conocieses en este día. Conocer. Conocer en la Biblia tiene un significado muy profundo. Les recuerdo que es la palabra que se usa para la intimidad conyugal. La mayor intimidad que existe, eso es conocer. Es la manera como debemos nosotros en un proceso creciente conocer a Dios, de modo que se cumpla en nuestra vida lo que dice el apóstol Pablo. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria a la misma imagen y como por el Espíritu del Señor. Oh, si tan solo conocieses en este día. Hay varios lamentos que hace Dios. Otro lamento en el Antiguo Testamento está en Isaías capítulo 48, versículo 18, donde nos dice: oh,
si hubieras atendido a mis mandamientos. ¿Qué escenas tan distintas? ¿Qué escenas tan distintas si hubieras atendido a mis mandamientos? Fuera tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar. Nos ha a nosotros visitado el Señor. Hemos visto hechos portentosos. Ha visitado el Señor a su iglesia a través de la historia y la ha visitado en la última etapa de la historia. Ha visitado Dios al pueblo adventista del séptimo día, último pueblo de la profecía bíblica. ¿Qué pasó en 1844, 1888, 1901? ¿Cuáles fueron los resultados de esas visitas? ¿Conocieron los que nos antecedieron su tiempo de visitación? Pero no olvidemos que la salvación es individual. Por tanto, permitamos que el pasaje de Jesús penetre a las cámaras de nuestra mente y se apodere de nuestro corazón. Oh, si hubieras conocido el día de tu visitación. Oh, si hubieras atendido a mis mandamientos. Voy a hacer alguna enumeración corta de lo que hubiera ocurrido si hubiéramos atendido a los mandamientos de Dios aún en el aquí y el ahora. No hablando de la salvación final, sino del aquí y el ahora. Si hubieras atendido a mis mandamientos a la hora de casarte, no habrías perdido tu matrimonio, no te habrías divorciado y dejado a los hijos en una situación de tanta inestabilidad y tanta tristeza. Si hubieras atendido a mis mandamientos, no vivirías amargado en tu matrimonio sencillamente para mantener una fachada social. Si hubieras atendido a mis mandamientos al educar los hijos, no serían drogadictos ni libertinos. Si hubieras atendido a mis mandamientos para tu beneficio a la hora de comer, entonces no serías insulino dependiente y no te habrían cortado la pierna. Si hubieras atendido a mis mandamientos, no andarías tan limitado con marcapasos. Si hubieras atendido a mis mandamientos, no vivirías en zozobra con el COVID-19. La lista es interminable. Si hubiéramos atendido a los mandamientos de Dios, no habríamos tenido las pérdidas que quizá tuviste con la avaricia por hacer ese negocio, que te llevó a la quiebra y te hundió entonces en depresión. Muchos hemos jugado con la salvación, así como hemos jugado con los mandamientos para el aquí y el ahora. Pero por supuesto esto tiene proyección para la salvación. Y en nuestro estudio se nos dice al respecto y se nos previene diciéndonos lo siguiente. Todo rayo de luz que se desprecia, toda admonición que se oye y rechaza, toda pasión maligna que se abriga, toda transgresión de la ley de Dios, son semillas que darán infaliblemente su cosecha. Cuando se le resiste tenazmente, el Espíritu de Dios concluye por apartarse del pecador, y éste queda sin fuerza para dominar las malas pasiones de su alma y sin protección alguna contra las malicias y la perfidia de Satanás. La destrucción de Jerusalén es una advertencia terrible y solemne para todos aquellos que desprecian los dones de la gracia divina y que resisten a las instancias de la misericordia divina. La destrucción de Jerusalén es una advertencia para los que desprecian los dones de la gracia y resisten a las influencias y a las instancias de la misericordia divina. Queridos hermanos y amigos, hemos entrado en lo que Jesús dijo en Mateo 24, era el principio de dolores, y será como el parto, más frecuentes y más fuertes los dolores. ¿Qué debemos hacer?
Yo debería preguntarme hoy qué le estoy produciendo al autor de mi vida. ¿Le estoy produciendo lágrimas? ¿O él puede decir de mí, este es mi Hijo amado, en quien mi alma toma complacencia? A muchos de nosotros sin duda nos cae ese lamento, oh, si hubieras atendido a mis mandamientos. Pero ya no podemos hacer nada con el pasado. Pero nos persigue la gracia y la misericordia divinas. Y podemos permitir que se nos apliquen las palabras de Jesús aún en esta última oportunidad, cuando Él dijo, oh, si tan solo conocieses, por lo menos en este día. Mi invitación es para que, si hemos despreciado las invitaciones anteriores, entonces aceptemos hoy el llamado y que aceptemos esa gracia que nos va a impedir perecer. Porque déjenme decirles que a la distancia ya vemos los ejércitos que están rodeando a Jerusalén. Estamos hablando, por supuesto, no la Jerusalén física ya del Medio Oriente, sino el aspecto espiritual, como es la guerra final y que lo ha sido a través de la historia. Esos ejércitos del nuevo orden mundial, con el Vaticano a la cabeza y con un letrero, el más grande de todos los que han traído, es el letrero de Fratelli Tutti, que es el letrero más grande que lo alcanzamos ya a leer, pero que trae una letra pequeñita que el mundo solo podrá leer cuando este nuevo orden mundial haya tomado el control. Solamente entonces se dará cuenta la gente de esa letra pequeña. Pero qué privilegio de todo el que lee con la ayuda del Espíritu Santo esta palabra profética, segura, porque se pueden tomar decisiones inmediatas para escapar, así como escaparon los cristianos a Pela en la destrucción de Jerusalén. Nuestro escape no será a Pela o Pella, sino a la Jerusalén de arriba. Porque se trata ahora de salvar la vida física. De hecho, en el conflicto final habrá muchos mártires. No como en el caso de Jerusalén, que no hubo ni un solo mártir cristiano. Ahora nos está revelado que habrá muchos mártires, pero que esos mártires habrán escapado del mundo, de sus concupiscencias, habrán escapado del reino de las tinieblas. Y, por lo tanto, habrá el verdadero escape en la consumación final de los siglos para honra y gloria de Dios, para vindicar su carácter y para que puedan juntarse sus escogidos y su sacrificio, el sacrificio de Cristo, no sea en vano. Queremos decidir por la gracia de Dios que olvidando lo que queda atrás, aprovecharemos lo que queda para escapar. Estaremos apenas en uno de los dos grupos. Queremos nosotros no seguir produciendo en el Señor el llanto, ni el lamento, oh, si hubieras atendido a mis mandamientos. Gracias a Dios porque hay promesa. Y porque un Sansón que perdió gran parte de su vida, sin embargo al final, durante algunos meses, recapacitó y alcanzó, si bien lamentablemente no fue una antorcha que ardía y alumbraba, como era el plan de Dios con él. A última hora fue un tizón arrebatado del incendio. Si nosotros no hemos sido antorchas que ardemos y que alumbran, podemos por la misericordia divina ser por lo menos tizones arrebatados del incendio. Queremos decirle al Señor que aceptamos su plan de amor para nuestras vidas.
Si así lo queremos, les invito a que me acompañen en oración y considero un privilegio arrodillarnos delante del Señor para pedirle su gracia y su favor como Él quiere dárnoslo. Vamos a orar. Poderoso Padre Celestial, agradecemos la firme palabra profética que es segura. Agradecemos porque, como dijiste a través del apóstol Juan, os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creáis. Agradecemos la luz de tu palabra en Mateo 24, en Marcos 13, en Lucas 21, que nos ilustra en relación con nuestro tiempo más que en ningún otro tiempo. Ruego que bendigas a cada uno de los oyentes, los que siguen estas transmisiones y también los que las siguen por otros medios, en otros momentos, toda alma sincera que levanta su voz a ti con deseo de salvación. Gracias por escucharnos y gracias por darnos la oportunidad de conocer por lo menos en este día lo que es para nuestra paz. Oh Padre, que no desaprovechemos esta oportunidad final. Lo agradecemos, lo rogamos en el nombre poderoso de Cristo Jesús nuestro Salvador. Amén. Como de costumbre, les invitamos para el próximo estudio, la próxima semana. Seguiremos analizando el capítulo número 2 que titula La fe de los mártires. Sin duda que será un capítulo valioso, como todos los de la inspiración. El Señor les bendiga a todos y que la paz del cielo les acompañe. Es mi oración.